Im Namen des Goethe-Instituts En Peru. nombre del Instituto Goethe del Perú, quería saludar a nuestros visitantes de esta noche, el doctor Lars Henrik Gass y el doctor Andrés León Gayer. Señor Gass es crítico cinematográfico y también a cargo de la Festival de Películas Cortas Oberhausen, y también publica acerca de temas culturales, y también es curador de la serie de Cómo viene lo nuevo al mundo, que es del Instituto Goethe, y también vamos a tratar hoy día este tema. El señor Andrés León Gayer es filósofo, cineasta, y también ha estudiado en la Universidad Católica de Lima. También quiero darle la bienvenida. ¿Cómo llega lo bueno al mundo? Lo nuevo al mundo, perdón. Así es uno de los enfoques en que trabaja el Instituto Goethe a nivel mundial para el periodo entre 2019 y 2022. En nuestra discusión se trata de aspectos culturales, sociales, de la creatividad, de la innovación. No se trata de cómo que se da el cambio, sino es decir, cómo llega lo nuevo. Es decir, y eso es neutral, es positivo, es negativo, hay todo tipo de direcciones posibles, y lo nuevo no siempre genera progreso, es decir, hay que evaluar la calidad de lo nuevo. Entonces, este enfoque de cómo llega el nuevo al mundo, es decir, van a tratar nuestros visitantes, y voy a pasar la palabra al señor León en este momento. Buenas noches y buenos días. Es decir, gracias por la invitación y gracias por su participación. Bienvenido, señor Gass, que nos visita virtualmente en el Perú. La pregunta, ¿cómo llega lo nuevo al mundo? Y en cuanto al cine, es decir, el cine ha sufrido muchos cambios en el último tiempo. En primer lugar por la digitalización, y ahora también con el COVID, que digamos ha acelerado este proceso, y eso cambia un poco nuestra percepción normal de las películas. Y antes siempre pensábamos en cines, pero ¿qué piensa usted? ¿Cómo reaccionan los cineastas? ¿Tiene que acomodarse a esta situación? ¿Qué va a seguir pasar con los cines? Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. No sé si las películas pueden como adaptarse a estos cambios. Es decir, bueno, lo tendrá que hacer de una u otra forma, pero vamos a hablar de eso posteriormente más. Pero primero hay que ver las convenciones que nosotros tenemos frente al cine. El cine siendo como un lugar donde se presentan películas con intención de generar utilidades, es decir, generar el negocio con las películas, pero hemos llegado a un nivel histórico donde ya vemos que el teatro, ópera, como hemos llegado a eso como quizá hace 100, 150 años, hay que de repente ver si necesitamos unas normas para el cine, que con la consecuencia amarga que de repente el cine, desde el punto de vista comercial, ya no va a ser viable a lo largo, porque el aprovechamiento comercial de las películas a nivel digital va a ser más rentable, por un lado, y por otro lado también tenemos que pensar que lo que ahora tenemos que pensar en la práctica cultural del cine, ¿no? Que es, digamos, un conjunto de tecnología, de las películas y de la película en sí, y de repente tenemos que conservar esta práctica cultural para el público, para los ambientes sociales. Y en Alemania tenemos muchos retos ahí, no solamente en Alemania, también en muchos otros países, que tenemos que la gente ya no quiere ir al cine, a las salas. Entonces hay que pensar cuál es el rol de la cultura en este contexto, y
y también las obras, la infraestructura que debe cumplir qué rol. ¿Qué usted piensa que es muy importante como de repente como de tener un cine como en el museo, por ejemplo, como el MoMA, y de repente las edificaciones deberían como convertirse en centros culturales, quizá, y de repente el aprovechamiento comercial de las películas se haría a través de los medios digitales y nuevos medios que puedan aparecer. Pienso que la pregunta no es solamente frente al cine, sino también en general el teatro, el teatro también está en una crisis y, y también tiene mala ocupación de sus capacidades y también es una institución muy costosa. El 50% de los gastos culturales va a los actores, a los presentadores y genera mucha presión en el sistema y creo que a todos los países que quieren mantener la cultura, tienen que pensar si pueden seguir en este concepto de los rubros, es decir, de repente se podría mostrar películas en el teatro o se podrían producir películas en el teatro, porque en el teatro también tenemos los actores, tenemos la tecnología, ¿por qué no podemos aprovechar eso? Y también de repente podríamos mostrar películas en los museos y hay que pensar nuevo sobre eso, hay que actualizarse, hay que pensar si estos edificios destinados para la cultura, de repente hay que construirlos con menos presupuesto. Y si hablamos de los aspectos que ya conversamos sobre, por ejemplo, el el clima y me parece que no es razonable en nuestros tiempos de construir edificios dedicados a la cultura que ignoraran, digamos, el problema climático como fuese hace 50 años y eso hay que redefinir. Y si hablamos francamente, entonces también tenemos que bueno, confesar que obviamente nosotros nos gusta ver las películas digitalmente. Hace muchos años nosotros empezamos películas en el VHS, después DVDs, ahora tenemos el streaming. Y todo eso lo estamos utilizando todos, ¿no? Y es correcto. Y no podemos luchar y no debemos luchar contra este desarrollo y este progreso, pero tenemos que tener presente que la práctica cultural, siendo el cine, tiene también una historia y tiene una diferente forma ha generado una nueva forma de percepción, una percepción del mundo, ¿no? Muy interesante. Y usted dice que el cine es como una experiencia, un arte, ¿no? Es decir, la experiencia colectiva en el mundo digital, de repente desaparece esta experiencia digital colectiva. Por ejemplo, ahora en la época del corona, nosotros estuvimos encerrados mucho tiempo y estuvimos todos encerrados, que nos compartíamos todo y generaba una unidad, ¿no? Experimentaba el mismo problema. Y esta esta experiencia simultánea, puedo como experimentarlo, por ejemplo, si lo vemos en un festival, ¿no? Nosotros vemos simultáneamente películas. Entonces, eso puede ser una experiencia colectiva, sí, como para no
perder completamente la experiencia del cine. Ich denke, dass die kollektive Yo pienso que la experiencia colectiva no es necesariamente algo especial del cine. Es decir, lo conocemos también en el teatro, de la ópera, de la música. Es decir, lo especial del cine más bien es que es la obligación de enfocarse, como yo lo llamo. Es decir, es el reto como de estar 90 minutos o 2 horas expuesto a una experiencia externa, es decir, y eso quizá es algo que es más importante en la actualidad que como lo fuera hacia años, porque tenemos muchos fake news hoy día en los medios pueden como hacer cualquier afirmación y esta obligación de enfocarse, de escuchar, de mirar, es algo muy individual, aunque estamos colectivamente en el cine, pero es correcto, el cine también fue como, y la cultura, la colectividad en la experiencia cultural es algo que funciona a muchos niveles, sobre todo en cuanto a la formación, educación. Cuando yo miro algo solo, entonces estoy solo con mis opiniones y también en la reacción y en la colectividad estoy obligado como de trabajar en mis limitaciones propias. Y también eso es algo con un festival y estoy muy contento que no tenía que hacer la selección solo, sino podía como discutir sobre todas las películas y eso es un trabajo colectivo. Y hay formas muy diferentes de la colectividad y lo que en cuanto a los festivales, en general lo que pueden hacer los festivales y los festivales de películas no son algo especial dentro de eso, ¿no? Son algo diferente. Pueden como decirlo, generan como un paro en la sociedad que nos da la posibilidad como de redefinirnos, de repensar, de conversar. Y en este sentido yo tenía la coyuntura de los festivales en general, no solamente en los festivales cinematográficos, me parece que es un fenómeno que es muy importante para las sociedades. Antes de la televisión tenía tenía parte de estas tareas, pero ha sido muy difícil como de mostrar fuera de los festivales de películas la cultura de la cinematográfica y también hay una desaparición de la cultura cinematográfica porque yo recuerdo que como de joven en la televisión había como películas experimentales, ¿no? Y eso hoy día ya no es el caso y por eso es necesario generar estas estancias donde sigue siendo posible. Luego de lo que usted dijo, se me ocurren dos preguntas, y no sé qué debo hacer primero. Tenemos primero la tarea como de observar, es decir, nos da una percepción, hay que mirar, hay que escuchar, y es una de las tareas de las películas, pero hoy día tenemos los medios digitales.
hay muchos elementos distractivos, de distracción, es decir, alrededor del monitor, tenemos nuestra casa, está el celular, tenemos otro mundo alrededor. Entonces, el cineasta, ¿cómo puede adecuarse o tiene que adecuarse para, digamos, atraer para generar atracción, para que las personas sigan, para que la gente como preste atención, que escuche, que mire. Es en cuanto a las películas y también cómo se debe como adaptarse en el momento de hacer películas. Y otra pregunta, otro tema, es decir, en cuanto a la tarea de los festivales, como que tengan un ambiente, sean una instancia como para discusión, para mirar conjuntamente, para no estar solos y con la opinión propia. ¿Cómo hace usted eso en Oberhausen, por ejemplo? Habían discusiones de repente durante horas después de la presentación. ¿Y cómo se puede hacer eso a nivel digital? Es decir, ¿cómo ha logrado como de mantener esta discusión en épocas de la digitalización? Primero, el caso es que los diferentes modos como se hacían películas en el tiempo, es decir, han tenido una influencia, obviamente, es decir, sí, quizá no a nivel mecánico, pero yo creo que sí podemos afirmar que el cine inicial, antiguo, es decir, que se presentaba en condiciones completamente diferentes y tenía otros elementos sociales, y entonces que es diferente obviamente al cine 50 años después. Entonces la historia de los medios es, digamos, un sujeto a un desarrollo rápido, tecnológico, y eso este proceso sigue su curso y repetidamente lo he mostrado con el ejemplo de las películas, de las películas musicalizadas, es decir, el video musical, no desapareció como formato, sino el video musical se liberó completamente de la televisión, de los canales musicales televisivos, y es casi más interesante ahora de lo que era antes. Y en este sentido no soy pesimista al respecto. Yo creo que sí, efectivamente, cuando el cine ahora desaparece cada vez más como aprovechamiento de películas, entonces las películas también van a cambiar. Lo vemos también en otras expresiones del arte, es decir, en los últimos 20 años se puede afirmar que la Bienale de Venecia a principios de los 20, entonces, del 2000. Entonces, sí, hay como películas artísticas para los interesados y también como en la lógica de la presentación y de la generación de estas películas de este género. Sí, se siguen generando este tipo de películas, es decir, no tienen de repente principio ni fin, pero es decir, lo que antes nosotros definimos como película que tenía su antesala, ya no hay muchas veces en las películas artísticas ya este tipo de estructura clara, ¿no? De principio, parte central y final. Pero si hablamos de los cineastas, es decir, los
cineastas siempre encontrarán soluciones y es nuestra tarea de descubrir estas nuevas formas y de aprovecharlas. Estoy muy optimista y creo que no tenemos que preocuparnos mucho de ese tema. Es un trabajo que realizamos en la ciudad de Oberhausen, donde una vez cada año tenemos muchas solicitudes para participación en el festival y de muchos cineastas jóvenes que piensan en esta problemática, de repente no conscientemente, explícitamente, pero en sus películas de una u otra forma nos dan una respuesta y eso es lo que tenemos que presentar. Y esa es la tarea. Y con eso ya llegamos, digamos, en los festivales de películas cinematográficas y el mundo digital. Eso es, en primer lugar, obviamente es un tema artesanal, ¿no? Que nosotros estamos conversando también esta conversación, es decir, cómo podemos seguir conversando a pesar de todas las limitaciones y qué posibilidades o qué limitaciones nos impone la tecnología y qué es lo que no podemos de repente no conversar tan bien o intercambiar tan bien como en una conversación cara a cara. Y creo que en nuestra edición online que vamos a realizar en 2 meses, es decir, mucho ha funcionado muy bien, pero el impulso social fue problemático, es decir, cómo podemos solamente utilizando las películas generar la energía social que requiere de otros elementos. Y eso es lo que queremos mejorar para el próximo año o en futuro en general. No quiero extenderme demasiado, quizá no sea tan importante, pero lo que planificamos, así como a nivel nosotros pensamos en un festival híbrido, es decir, tener un festival que, digamos, emite contenidos a todo el mundo y no solamente a un solo lugar, es decir, el festival no está ligado solamente físicamente en un determinado lugar o ciudad, sino excedemos esta limitación del tiempo y del lugar y lo podemos presentar a todo el mundo y eso también es nuestra tarea. Nuestra tarea es como comunicar cultura a un público lo más amplio posible, ¿por qué no un público en Perú, en Asia o donde sea? Entonces, en ese sentido, este desarrollo nos libera también, es decir, nos libera en hasta una nueva estructura a los festivales cinematográficos. Yo creo también que no debemos preocuparnos demasiado. Es decir, hay funciones, habrán nuevas posibilidades. Y pienso, por ejemplo, en que las posibilidades del medio, también el celular, es decir, qué oportunidades nos da este tiempo nuevo y me parece interesante también que usted también, he escuchado que su público ha cambiado en el Festival de Oberhausen. Es decir, el público que antes venía ya no venía necesariamente y se ampliaron a un público nuevo, enorme. Y, es decir, la pandemia es un gran problema, pero también nos da muchos avances que de repente hubiesen demorado años o décadas para alcanzarnos y yo pienso hay muchas formas que también van a sobrevivir esta pandemia, como estoy
curioso cómo será este cambio a nivel cultural y social. Es decir, eso no es tanto una pregunta, es una opinión, ¿no? Yo creo que para nosotros todos es un reto histórico y es una oportunidad histórica que estamos como cuestionando a los sentidos de todas nuestras formas de comunicación tradicionales. Yo como festival y también como Instituto Goethe, como universidad o lo que sea, tengo que pensar cómo puedo cumplir mi tarea, y estas condiciones nuevas no solamente se trata como de limitaciones de viajes y de normas y la pandemia, que seguramente va a desaparecer en algún momento, sino también tenemos la crisis climática, el cambio climático, tenemos el cambio a la conciencia social y tenemos tecnologías nuevas que usted mencionó ahora, ¿no? Entonces, todavía no sabemos completamente qué es lo que nos va a venir en el futuro. Es decir, no tenemos que presentar eso de la misma forma siempre. Bueno, hay nichos, ¿no? Es decir, un festival como de cinematográfico Oberhausen, de repente no tiene que presentar películas interactivas. Quizá eso se puede hacer uno en su casa solo, ¿no? No estoy juzgando nada, ¿sí? La pregunta siempre es, ¿qué plataforma, qué medios necesitamos para que estos eventos nuevos se vayan como aprovechando el mundo? Y eso también es parte de nuestra conversatoria. Y el festival cinematográfico, hay que ver si eso es el medio más adecuado, quizá la plataforma o algún otro medio. Es decir, eso es lo bueno de la Internet, ¿no? Es decir, podemos como aprovechar miles de opciones, ¿no? Y una opción siempre va a ser hacer un encuentro, sea un festival en Oberhausen o donde sea, y mirar en conjunto con otras personas, y esta experiencia durante un tiempo por lo menos va a seguir, y mucha gente va a aprovechar y disfrutar esta forma de participación. Pero lo que muchas personas pensaban todavía en la primavera, que íbamos a regresar a nuestro viejo mundo después de finalizar la pandemia, pero yo creo que eso no va a ser tanto el caso, y por eso yo creo que todos debemos cuestionarnos nuestros modelos, nuestra forma de funcionar. Yo pienso también que los años 20 dorados del siglo pasado, bueno, nuestro ciclo empezó relativamente aburrido, ¿no? Sí, no habían grandes cambios, pero eso ha cambiado ahora. Y en cuanto a estos, como usted dijo, el festival vielleicht de repente no va a ser. ¿Qué es lo que puede ser el aporte de un festival? Es decir, si también es importante en cuanto a la democratización, decir, evitar los contenidos reservados para élites. Es decir, tenemos América, Asia, África en Oberhausen en su manera, con sus propios límites y oportunidades. Entonces, eso es importante para todos los festivales, y de repente no se necesita como tantas locales ahí en la presentación del festival. Es decir, estoy hablando de un festival que es un mismo festival que se repite en diferentes lugares. Entonces, en cuanto a estas nuevas posibilidades tecnológicas para la producción cinematográfica, cuando
eso se quiere incluir en un festival, no solamente el cine clásico, es decir, Oberhausen también ha tenido, ha conseguido incluir otros formatos. ¿Cuáles son los criterios o cuáles son las estrategias, sus intentos como para incorporar estas nuevas formas que constantemente se dan y que a veces no están previstos? Es decir, si usted ve, hay nuevas propuestas, nuevas formas de jóvenes cineastas, es decir, y también como para utilizar las herramientas que ellos tienen. ¿Qué desarrollos ve usted? Es decir, es una pregunta que en cuanto hay cosas que son fuera de lo común y requieren que el festival se adapte a este nuevo formato, a esta nueva forma. ¿Tiene estrategias al respecto? ¿Cómo trata usted este tema? Bueno, usted es filósofo y por eso a nivel filosófico es casi imposible como de prever la innovación. Nosotros solamente podemos ver la base, que hay que generar una base amplia como para... Y eso es lo interesante en cuanto a este proceso colectivo selectivo. Es decir, si yo tengo que ver de repente 1000 películas al año y 700 quizá con otras personas en conjunto, entonces hay una base que no necesariamente nos da la posibilidad como de saber exactamente lo que es lo nuevo, pero simplemente se compara desde el punto de retro visivo, como también, es decir, lo que tenga presente ahí, lo que pasa en el mundo, y hay que más o menos mostrar lo que a uno le ha llamado la atención viéndolo. Y este proceso digamos, es como lo que ahí concebimos que es lo nuevo, ¿no? Y cada proceso, cada selectivo, cada comité seleccionador tiene otros resultados y eso también es bueno, ¿no? Porque, es decir, eso es una cosa, ¿no? Pero y lo otro, la pregunta es si se puede, y eso la hemos visto ya como la pregunta anterior, es lo que yo hago o lo que yo elijo como plataforma, es decir, desde el punto de vista, si lo que yo elijo, mi plataforma que yo elijo es lo adecuado como para que este nuevo que surge en el mundo se pueda presentar, y eso tenemos que preguntarnos. Y ahí quiero dar un pequeño ejemplo. Hace años, cuando se inventó el celular, muchos festivales comenzaron a hacer competencias de películas hechas en celular, pero me pregunté, ¿el celular también genera nuevas películas, nueva estética, o solamente son películas de muy mala calidad que tenemos que ver, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente nuevo en el arte a nivel artístico? Es decir, y no cuáles son los medios que le utilizan como para, digamos, filmarlo o producirlos. Y eso hay que verlo exactamente bien, ¿no? Y eso también nos afecta a nosotros en Oberhausen. También podemos como, digamos, perder el momento adecuado como para cambiar nuestra plataforma, porque ya no vemos lo que está pasando, porque estamos como
miramos como en el festival como a través de una cámara, a través de un lente, a veces perdemos, digamos, la percepción, pero hay muchas posibilidades en el mundo digital y mundo físico como para ver alternativas y aparte de los festivales y a veces tenemos que preguntar en el momento que no somos los únicos que podemos definir el arte, ¿no? Cuando se inició Oberhaus en 1954, en Alemania de repente habían 3 festivales, hoy día hay como 400 en Alemania, en el mundo quizá algunos miles, ¿no? Y no somos nosotros los únicos ¿no? que trabajan en este área y eso es bueno. Yo pienso que sería interesante si vemos, por ejemplo, el celular, es decir, en las capas de realidad, es decir, nosotros vemos, digamos, la película en el celular y eso hay un cambio estético y de la percepción y cambia también algo en la percepción del contenido, es decir, cambia la realidad, es decir, hay nuevas capas de realidad que sí cambia la forma de la narración y significa un cambio estético de comunicación y de tecnologías y estrategias. Quizá en este sentido tenemos, digamos, de repente el lado digital del festival puede como aprovechar estas nuevas formas de comunicación, ¿no? Que de repente no es lo principal para el festival. Bueno, pero aquí estamos hablando de la colectividad que ya hemos conversado antes. Es decir, experimentar la cultura simultáneamente significa que todos experimentan lo mismo simultáneamente, mientras que en los formatos interactivos, entonces, siempre hay una cierta manipulación, porque individualmente yo decido cómo correspondo con esta obra, cómo comunico con esta obra, es decir, y ya no es una experiencia colectiva y eso es algo que una pregunta que tenemos que hacernos. En Oberhausen nosotros siempre hemos dicho que nosotros no somos expertos en instalaciones, solo tenemos que hacer a otros, ¿no? Es decir, por ejemplo, una exposición de arte, otros que lo pueden hacer mejor que nosotros. Entonces, y también es lo mismo que en este caso, ¿no? Si hay muchas personas que entienden mucho más de eso que nosotros, eso no quiere decir que nosotros negamos ese desarrollo. Es decir, nosotros sí tenemos una cierta experiencia, es decir, tenemos competencias en lo que nosotros hacemos y esa es una limitación, pero una limitación que nos autoimponemos. Es decir, nosotros solamente mostramos cosas que podemos ver en la pantalla conjuntamente. Es decir, bueno, obviamente cuando alguna vez desaparezca este formato tenemos que ver hasta qué punto es sentido de nuestro festival, pero hasta el momento sí hay, ¿no? Entonces, estas nuevas realidades, estas nuevas formas, para reflexionar acerca de la realidad y la interactividad, ya es un tema importante de la cinematográfico en general, es decir, la realidad virtual que se ven en las películas y también en la pantalla grande. Esta discusión ya está presente. ¿Cómo llega lo nuevo al mundo? No solamente es
acerca de la fuente de la novedad, sino también la manera como se nos acerca, y a veces pensamos que lo nuevo nos está como abrumando. Y este cambio tecnológico también influye sobre la identidad cultural. Es decir, nosotros parece que estuvimos en un tiempo donde el tiempo corre muy rápido y nuestros productos culturales a veces tienen como quizás dificultades como de ponerse al paso con este avance tan rápido. Bueno, quizás no sea una muy buena pregunta porque los artistas siempre han sido capaces como de expresarse, ¿no? Y de adaptarse. Yo creo que todos los artes, todos los artistas siempre hacen lo que ellos reclaman, tanto en la música como en el cine, como también en otras artes. Es decir, los problemas más bien están a nivel de la institucionalidad, es decir, eso ya le hemos conversado muy al principio de la conversatoria. Es decir, cuando hablo de las artes, de las artes, tenemos más de 2000 años de arte y, y de repente el teatro no es lo máximo, sino también tenemos que pensar si teatro quizá también podría como a futuro darse en otros medios, quizá de forma digital, quizá en otros ambientes, en otros ámbitos. Hay una buena razón que el teatro se ha experimentado y presentado en estos sitios especiales, pero de repente hay alternativas, es decir, de repente se puede como hacer lo uno y lo otro, ¿no? Es decir, paralelamente, y creo que ahí hay hemos visto un estancamiento a nivel social, si vemos, por ejemplo, la sociedad en Alemania, pero también sea en otros países europeos, en cuanto al trato con la cultura institucionalizada. Es decir, no hablo con la oposición entre cultura institucionalizada y cultura libre, sino más bien de la pregunta cómo y en qué ambientes requieren los artistas como para presentar su arte, cómo llegamos, digamos, al público con nuestros productos. Es decir, hay una crisis en la música clásica, ¿no? Porque está en un ambiente cerrado y elegante, que de repente las personas tienen como, se sienten impedidos de ir, o también el coste es demasiado alto. Es decir, la presentación de la música clásica, sea ópera o conciertos, es decir, cómo se presenta en Alemania, eso genera costos y precios que, digamos, se generan un problema social, ¿no? Es decir, y quizá se pueda como pensar en algo más innovador. Exactamente, cultura no debería ser algo solamente para los élites, sino, es decir, y eso quizá, y la digitalización quizá nos ayuda en eso, ¿no? Es decir, muy bien. Las funciones de un festival cinematográfico cambian, pero también las posibilidades. Y estamos llegando al final. Quisiera agradecer para su participación. Ha sido muy interesante. Como ya dijo,
a nivel oficial, la cultura oficial, lo que tiene valor oficial es, digamos, la selección de películas nuevas, es decir, que hay una cine nueva alemana y usted tiene una selección que usted tiene que hacer ahí. Y bueno, yo estoy muy contento que usted habla de esta secuencia, de esta serie, porque ha sido muy importante y el trabajo también es muy importante que hace el Goethe para la colección de películas y lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Sería muy bien, es decir, la colección del Instituto de Goethe también es una visión sobre una panorama sobre las películas alemanas y han tratado como de conseguir seleccionar y también y también se ve algo nuevo, se puede redescubrir algo. Es decir, no se trata como de recalcar los errores o las omisiones, sino en estas decisiones también hay que ver cuáles son lo nuevo en esta colección. Y creo que hay muchas fortalezas en esta colección, pero también hay algunos aspectos, hay películas o también personajes que quizá se hayan omitido. Es decir, tanto en la historia cinematográfica alemana como también en la selección que realizó el Instituto Goethe, siempre se puede como descubrir algo nuevo. Es decir, tampoco no es que definamos de una vez ahí qué es lo nuevo. Es decir, película, cinematografía, es decir, películas nuevas alemanas, o sea, hay muchas nuevas, es decir, no tenemos que limitarnos a algo especial y hay muchas películas buenas, excelentes que no son conocidas y eso es interesante, siempre involucrarse en este proceso y descubrir lo nuevo. Bueno, cómo llega nuevo al mundo también se trata como de ver con ojos nuevos las cosas ya existentes. Muchas gracias nuevamente por esta conversatoria tan interesante. Y muchas gracias. Y paso la palabra de vuelta a Ulrike. Muchas gracias. También para mí ha sido muy interesante. Y también este título, ¿no? Es decir, cómo lo nuevo llega al mundo. Es decir, es muy interesante desde el punto lingüístico porque nosotros también hablamos de cómo nace lo nuevo, es decir, es decir, lo nuevo nace, pero también entra al mundo, es decir, antes de un nacimiento hay un embarazo y durante el embarazo tampoco sabemos exactamente cuál va a ser el resultado. Presentación digital ha sido, digamos, el embarazo. Ahora cambian las condiciones, cambian las condiciones y los artistas reaccionan a este cambio. Y lo que también me impresionó, también se habló de calidad, señor Gas, ¿no? Es decir, si usted habló del celular, ¿no? Y de las películas, de repente, lo importante es el contenido, es decir, no hay que entrar más. Hoy día hemos visto mucha luminosidad en vez de entrar a un pantano cada vez más profundo. Muchas gracias. Señor Gas. Muchas gracias. Ha sido muy interesante y también muy informativo también para mí. Muchas gracias por permitirme la participación. Todo lo mejor. Manténganse saludables y hasta luego. Chao.